Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la Izakaya. Hoy no hay pasos, no hay intro, no hay lo habitual que uso para comenzar estos programas, porque voy a tratar un tema complicado. Os voy a hablar hoy del C-drama Man's Inhumanity to Man, que una traducción muy libre pero que le viene al pelo sería "el hombre es un lobo para el hombre". Me parece que esa frase latina homo homini lupus es lo que más le pega a lo que ocurre en este C-drama. Con semejante título ya supondréis que voy a tratar temas muy serios que pueden herir la sensibilidad de muchísima gente. Y por lo tanto, para aquellas personas que quieran escucharse este programa, por favor os pido nada de menores cerca. Con este programa he tenido 1000 millones de dudas. He intentado grabar, ya no recuerdo la cantidad de veces que he intentado grabar esto. Me hice 1000 millones de guiones, me hice 1000 millones de puntos, me hice esquemas, pero es que no encontraba la manera de hablar de esto y que la gente se anime a ver el C-drama y se anime a iniciar un debate acerca de lo que nos cuenta ese C-drama. Primero porque es una puñetera ironía, con perdón, el que un podcast con un nombre en japonés, con una anfitriona que aún encima va con un seudónimo en japonés, se ponga a hablar de las burradas, por decirlo mal y pronto, que hizo la unidad 731 en China. Pero por otro lado me puse a pensar y me dije que al fin y al cabo iba a ser la única que iba a hablar de este C-drama y de este tema. O bueno, puede darse el caso de que algún programa me hable de esto y la experiencia me enseña que probablemente sea para bastante mal, porque hay mucha gente que oye campanas pero no sabe de dónde vienen. Y cuando tienes que hablar de temas tan serios como este, hay que centrarse un poquito. También sé que habrá muchísimos izakayers que dirán: a mí déjame de rollos, yo a mis dramas y todo lo demás al guano, que bastante pi está la vida. En parte les entiendo y solo espero que si alguna vez se ven en una de estas, ojalá no, tocando madera, tengan la fortaleza moral y ética que se necesita. Porque si algo me ha enseñado el visionado de este C-drama es que nadie elige estar en esa situación y que muchas veces pensamos que ese rollo no va con nosotros hasta que al final va, hasta que al final te lo encuentras en la puerta de tu casa. Pero para entonces es demasiado tarde. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo tenga que estar en plan activismo y demás. Lo que estoy diciendo es que a veces hay que plantearse según qué temas para reflexionar, para entendernos a nosotros mismos. Luego ya la conclusión será individual e intransferible. Creo que queda claro que a mí personalmente esta serie me ha impactado muchísimo a muchísimos niveles. Es una pena que no la pueda comentar con otras personas, por lo tanto, os vais a tener que aguantar aquí con mi rollo. Para el sector a mí déjame de rollos, no quiero saber nada de las cosas chungas. Voy a hacer una primera parte en la que voy a explicar datos técnicos, un poquito de qué va, sin entrar en detalles, tranquilidad. Y luego ya avisaré de que entro en la parte que es más análisis histórico, análisis de qué pasó ahí, para que no tengáis que seguir escuchando más el programa. Le dais al stop y aquí paz y después gloria. ¿De qué va Man's Inhumanity to Man? Pues nos cuenta varias historias individuales divididas en 2 líneas temporales. Una más o menos entre el año 1941 al 42, 43, por ahí anda.
y la otra a partir de 1990 y creo que llega hasta el 2007. Como telón de fondo a todas ellas, la unidad del ejército japonés número 731, más conocida en su época como Unidad del Ejército de Kwantung para el tratamiento de las aguas y antipandemias. Por un lado tenemos a Tang Chang-fu, un pobre hombre que se gana la vida transportando cosas con el carromato, que en un momento determinado el ejército japonés le requisa el caballo con la excusa de que está enfermo. El pobre hombre intenta por todos los medios recuperarlo, acudiendo hasta las puertas del enorme complejo militar que tienen en la aldea de Ping-fan. Al final no recupera el animal vivo, pero logra que le den un trabajo trayendo manzanas desde el almacén que tiene una compañía japonesa de frutas hasta la base de la unidad 731. Poco a poco irá descubriendo que dicho lugar no es tan inofensivo como parece. El segundo personaje que nos vamos a encontrar así principal y del que vamos a ir conociendo su historia es Arakawa Ryohei, un profesor de dibujo en una escuela para niños que es reclutado como ayudante civil para ir a Manchukuo precisamente por su habilidad artística. Me lo destinan a la unidad 731 y cuando llega se entera de que su trabajo consistirá en dibujar con todo detalle heridas y síntomas de los, entre comillas, enfermos que se, entre comillas, tratan en la base, porque la fotografía a color en estos momentos todavía no estaba muy desarrollada. Creo que algo había por Alemania, pero aún así no terminaba de pillar los colores como tenía que ser. Y a esta gente de la unidad 731 les interesaba muchísimo captar hasta el mínimo detalle, incluyendo colores. No digo más. A medida que este personaje va trabajando en el sitio este, vemos cómo va deteriorándose psicológicamente. Es un progresivo descenso literalmente a los infiernos. El tercer protagonista principal, dentro de que hay muchísimas historias de fondo, es Kojima Yukio, un director de cine japonés que se supone que acaba de volver de Alemania, donde fue a aprender las técnicas de Leni Riefenstahl, que para la gente que no la conozca, esta señora dirigió todas las películas del régimen de la Alemania nazi, entre ellas El triunfo de la fe y El triunfo de la voluntad. Esta señora luego fue renegando por ahí de todo lo que había hecho, en fin. Hay un documental por ahí en que sale ella misma contando el tema, que es cuando menos curioso. Era una individua interesante. Igual que lo es el director este de cine, porque es un tipo muy pagado de sí mismo. Y está convencidísimo de que hay que llegar al hermanamiento de los países asiáticos frente al occidental opresor. Además, me va por la vida con una visión nada realista de lo que pasa a su alrededor. Como el tipo me ha vuelto de Alemania con una crisis creativa, porque el tío lo que quiere es reflejar el verdadero espíritu asiático que traen los japoneses para crear esa nueva raza asiática. Sí, el hombre está así de ido de la olla. En un momento determinado decide hacer una película 100% propagandística de las llamadas novias de Manchuria. Esto eran mujeres japonesas, normalmente de los estratos más pobres de la sociedad, que se ofrecían a viajar a Manchukuo para casarse con colonos japoneses y ayudar a purificar la sangre de la zona, creando nuevas aldeas. Esto fue real, gente. Esto ocurrió. A cuenta de todo el lío de grabar la película, conoce a 2 chicas de estas y las sigue hasta la zona de Harbin y el complejo militar. Una vez que logra traspasar sus muros, todos esos ideales comienzan a tambalearse
teniendo que decidir entre la valentía o la cobardía. Por último, el personaje que podríamos incluir dentro del grupillo este de principales aparece en los 90 del siglo pasado y es la historia del conservador del Museo de Harbin, que se llama Jin Chen-ming, y sus esfuerzos no solo por localizar las piezas y documentos que atestiguen lo que pasó en aquel complejo, sino lograr que además el gobierno de Japón admitiera lo sucedido y pagara una indemnización a las familias de las víctimas, que por cierto no solo fueron chinos, sino que también hubo coreanos, rusos y prisioneros de guerra estadounidenses. Alrededor de estos 4, toda una constelación de personajes secundarios, también con sus propias historias, todas ellas muy interesantes y que también se verán afectados por las acciones de la Unidad 731. Como datos técnicos, que sepáis que esta serie se rodó en la propia Harbin y alrededores en un tiempo récord y se estrenó el 13 de diciembre de 2025 durante la fiesta nacional en recuerdo a las víctimas de la masacre de Nanjing. 20 episodios de una duración muy desigual porque en algunos de ellos se te pueden plantar fácilmente en hora y media, mientras que otros se quedan en los tradicionales 45 minutos. Todos ellos estructurados de una manera un poquito diferente a lo habitual, porque me divide los 20 episodios en 4 capítulos. El primero abarcaría los episodios 1 al 3, que me da la impresión de que a ese no le puso título, porque al fin y al cabo son 3 bloques, aún encima interconectados, es interesantísimo. Y lo que me hace es que el primer episodio se titula Ertiao desaparece, se va, con un título añadido que se titula La historia de un porteador, de un transportista. El episodio 2 se titula Rehaciendo el mapa, pero tiene otro pequeño título que es La historia de un pintor. Y el tercero se titula La novia de Manchuria, pero lleva como mini título La historia de un director. O sea, es una especie de presentación, de introducción de esos personajes que van a ir hilando la historia. El segundo capítulo, el segundo bloque, ese sí que lleva título y es El arco de la catástrofe, que va desde el episodio 4 al episodio 8. Es el bloque en el que por fin en el episodio 6 nos sacan ya China en 1991 y todo el arco argumental del director del museo. El capítulo 3 se llama Revelaciones, revelando el secreto, y va del episodio 9 al 14. Dentro de que toda la serie es muy dura, esta parte es la más dura de todas. Aquí ya no hay medias tintas. Aquí no es un análisis solamente de las burradas, sino también de la actitud de la gente que estaba haciendo esas burradas. Y el cuarto capítulo se titula El despertar y va desde el episodio 15 al final. Si alguien se anima a ver esto, os recomiendo que os quedéis también en los títulos de crédito, no solo por los documentos y fotografías que me sacan, tranquilidad, nada gore, nada que ofenda a la vista, porque de eso no se conserva nada, sino también porque sacan pequeños trocitos de audio de los juicios que se llevaron a cabo en Rusia después de la guerra. Que en mi opinión ya te pueden sacar imágenes o no imágenes en la serie, que lo verdaderamente terrorífico es escuchar a los verdaderos implicados hablar de lo que hacían allí. Es un documento histórico de primer orden. Respecto al director, trabaja con el seudónimo de Lao Xuan, pero su nombre es Mo Sin-sen. Otros de sus trabajos son Cloud Prison, Prisión Nube, y guionista de Reset y de Escape from the Trilateral Slopes, que de ambas he escuchado muy buenas cosas. Creo que me voy a animar con Reset,
pero tengo que tener un poquito más de tiempo. En Man's Inhumanity to Man también hace de guionista, aunque esta vez junto con Meng Yang, que es quien escribió el guión de Three Body, la versión china de la novela The Three Body Problem, el problema de los tres cuerpos, que también me escribió el guión de Unveil Jade, que creo que en español fue algo así como Misterio en la dinastía Tang. Es el C-drama este de la Bailu con el Wan Xingyue. En este C-drama que os hablo hoy me hacen un trabajo extraordinario porque era un tema muy complicado, que aún encima se tiene poquísima información de primera mano porque de los prisioneros no sobrevivió nadie y los japoneses destruyeron todas las instalaciones y documentos que pudieran implicarles. Hay momentos en esta serie que es directamente labor arqueológica. Respecto a fotografía y cinematografía, son perfectas. O sea, es que no estás viendo un C-drama normal y corriente, estás viendo cine. Aún encima se lo han currado muchísimo para sacarte lo que es los edificios, ver cómo era el complejo, sentir cómo era la zona en aquel momento, porque como os imaginaréis, Harbin ahora no tiene nada que ver con lo que era en ese momento, y menos aún el pueblecito este de Pinfan. En la actualidad toda esta zona es súper turística por el rollo de la nieve y de los festivales que tienen de la nieve y todo esto. Respecto a los actores, es que son todos tan buenos. Aún encima lo alucinante del caso es que algunos de los que hacen de japoneses son chinos y me hablan un japonés extraordinario. Un trabajazo detrás. Aún encima no solo los principales, los secundarios, que hay como un montón, son de un nivel que vale que la historia te llega porque es muy fuerte y reaccionas porque es que va, lo que digo yo siempre, a dar. Pero es que en el caso de estos actores te hacen reaccionar con ellos, no sé cómo explicarlo. Te implican. Y eso que la mayoría de ellos son gente muy, 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 muy normal. Yo creo que a lo mejor es eso lo que te engancha, que como logran que los veas tan normales, es que parece que el director haya abierto un agujerito temporal y tú estés mirando a través de él. Os comento nombres. El que va ahí con el carro es el actor Yan Chilin, que ya trabajó con este director en Cloud Prison y en Escape from the Trilateral Slopes. ¡Qué pedazo de actor! ¡Qué pedazo de actor! Y eso que su personaje muy espabilado no es. Pero yo creo que precisamente ahí reside el encanto. Que aún encima su personaje convive con 3 pedazos de mujeres, a cada cual más fuerte, más increíble, más maravillosa, que son la hermana, la abuela y la mujer del protagonista. La hermana interpretada por la actriz Lan Si-ya, que madre mía de mi vida lo que sufre esa chica, por favor. La que hace de abuela es Ai Li-ya, fascinante el personaje este. Y la que hace de mujer es la actriz Han Jin, otra que también tiene una pedazo de presencia en pantalla increíble. El actor que me hace del pintor japonés es el actor chino Zhang Yu, que es más de cine, no tanto de series. Y yo no lo conocía, pero extraordinario. Aún encima me lleva el peso de según qué escenas muy duras. Algunas de ellas ni siquiera tienen diálogo. El japonés que me habla es increíble. Yo pensaba que era japonés. Y desde luego se merecería llevarse todos los premios y más, que no se los llevará porque ya sabemos cómo funciona esto. El actor que hace de director es de sobra conocido, famosísimo, Jin Chen, el que hacía de protagonista en Winter Begonia. Pedazo de interpretación que se me marca aquí también. La fisicalidad de este tío es increíble. Yo ya no sabía a qué carta quedarme con él. Tiene también algunos de los momentos más duros de todo el drama. Me hizo reflexionar muchísimo. No solo sobre su historia, sino también sobre sus decisiones, sobre
por qué hacía lo que hacía. Y teniendo en cuenta lo muchísimo que este tío trabaja los personajes, no me extraña para nada el nivel que ha alcanzado con este. El último de los así más principales es el director del museo, que lo interpreta Jiang Zemin, también otro viejo conocido aquí en la izakaya, porque me hizo otro trabajazo tremendo en el drama The Long Season. Este tío es que es un gran actor. Aquí aún encima interpretando a un señor que está vivo, que está todavía por ahí. Hay según qué escenas de él que me encantan como historiadora porque lo ves que lo vive y yo lo vivo con él. Ya hacia el final está en unos archivos que le llaman en plan, mira, nos estamos quitando esto de encima, no sé si habrá algo que te interese. Y me hace un escenón en el que encuentra una documentación que enlaza directamente con las historias que nos ha estado contando de 1942, que te llega al alma. Por el actor, por la historia, por cómo está rodado, por todo. Otro actor que me impresionó muchísimo es Song Jia-ten, que hace del prisionero 909. También estuvo en Reset del mismo director y en Escape from the Trilateral Slopes. Así más reciente que haya visto todo el mundo, en Mobius. El impacto que crea este hombre en esta serie es tremendo. No es un personaje real como muchísimos en esta serie, salvo los más obvios, pero probablemente esté basado en testimonios de familias de las víctimas. La presencia que tiene este actor te llega, lo quieras o no. Y su historia es de las que más me impactó. Otro que yo pensaba que era japonés y es chino es el actor Zhou Zhenghie. ¡Qué pasada! Encima también estaba en Escape from the Trilateral Slopes, que habrá que vérsela porque estaban todos. Un personaje también muy impactante porque ves su evolución y aún encima te lo sacan de ancianito. La manera que tiene de actuar este chico es extraordinaria, lo ha hecho súper bien. Y por último, como curiosidad morbosa, que sepáis que el que hace del chunguísimo Ishishiro, el médico que montó todo este sitio, es el actor Zainichi, es decir, japonés descendiente de coreanos, que se llama Park So-hee, nombre en japonés Arai Soji, que por cierto estuvo de secundario en Pachinko. Vaya tela marinera y vaya moral hacer este personaje. Eso sí, te mueres del miedo. Vamos, que lo ha logrado. Y yo creo que con esto puedo dar por finalizada la parte técnica. Por lo tanto, la gente que quiera parar aquí el programa es libre de hacerlo porque me voy a meter con toda una serie de cosas que tienen que ver con el trasfondo histórico de toda esta serie, de qué leches pasó en este sitio y qué es lo que ocurrió después de la guerra. No pongo el aviso de spoiler, porque esto es historia. Esto más spoiler que un libro de historia, ya me diréis. Vamos a ello. ¿Cómo es que los japoneses y los rusos estaban por allí? Que parece siempre que los japoneses llegan, invaden y ahí que se instalan, pero la cosa no fue tan sencilla. Primero tenemos que irnos a mediados del siglo XVII cuando comienza la dinastía Qing. Q-I-N-G. Esta gente, como explicamos a fondo en el programa sobre el K-drama My Dearest, eran manchúes, procedían de una zona al norte de China que se llama Manchuria. Son una etnia aparte de los Han, que se hicieron con el poder precisamente en 1644 y son los culpables de que nuestros guapos más guapos, cada vez que tengan que hacer un C-drama sobre la dinastía Qing, tengan que raparse la cabeza y ponerse la coleta esta. El temazo está en que cuando se instalaron en el poder tampoco había tanto manchú y aún encima no es una etnia así en plan bloque, son grupos diferentes, que la mayoría se habían ido a ocupar puestos dentro de lo que era el nuevo gobierno de la dinastía Qing. Como resultado, la tierra, la patria de donde procedían, quedó un poquito despoblada. Tanto es así que cuando les dio por mantener el terruño, por volver a los orígenes,
tuvieron que prohibir la inmigración de los Han al sitio, que luego ya se les pasó un poquito porque es que no había gente. ¿Qué ocurrió? Pues que en el momento en que se debilitó el gobierno de los Qin, y dado que la zona tocaba con Rusia, y aún encima los japoneses se habían estado dando de tortas con los rusos y anexionándose territorio, les fue muy sencillo a ambas naciones el ir pillando trozos de territorio por Manchuria. Ejemplo, Harbin fue una ciudad fundada por los rusos que fueron aún encima construyendo vías férreas para conectar Vladivostok con Dalian, que era el puerto, conocido anteriormente como Port Arthur, que aún encima era el segundo puerto en importancia después de Shanghái. Os estoy hablando de los años 20 del siglo pasado. ¿Y qué más pasa durante esos años? La Gran Depresión. Esto hizo que se disparara el proteccionismo de todas las naciones occidentales y Japón, como no tiene recursos naturales propios, depende de las zonas dominadas por las naciones occidentales. Si le cortaban el grifo, Japón se iba literalmente al guano. ¿Qué hicieron? Saltar a la zona que tenían más cerca, es decir, Manchuria. Porque aún encima, como estaban por allí los rusos dando mal, ¿por qué no iban a estar ellos también? Aunque en estos momentos la idea principal no era tanto el expandirse territorialmente, sino una anexión económica. El típico colonialismo que se estableció con las naciones del tercer mundo. Los japoneses se dedicaron a montar compañías en el propio terreno, echándole dineros e invirtiendo, que no os podéis hacer una idea, y esto, como pasa siempre, conlleva cierta influencia política, pero así bajo mano, ya me entendéis. A cuenta de todo esto montaron la SMR, South Manchurian Railway Company, la compañía ferroviaria del sur de Manchuria. Un tinglao que parecía más una oficina estatal que una compañía, porque tocaba todos los pitos y todas las flautas. Tenían sus propios juzgados, su propia policía, sus propios servicios médicos. Todo ello interconectado y relacionado directamente con el gobierno japonés. Hay muchísimos relatos de esta época en los que se refieren a Manchuria como la tierra de las oportunidades para los japoneses, porque no tenías que aprender chino ni nada, todo era japonés. La tienda donde ibas a comprar hablaban en japonés. El tren que pillabas hablaban en japonés. La compañía donde trabajabas hablaban en japonés. Tus vecinos, japoneses. Y todo ese desarrollo, todas esas fábricas, hospitales, escuelas, crearon la sensación de que Japón era el país más apropiado para llevar a cabo todos esos adelantos en China. Aunque, evidentemente, para los trabajos más cualificados se utilizaban a los japoneses, pero para la mano de obra barata se utilizaban a los chinos. Es el modelo típico de las potencias coloniales que ejercen un colonialismo económico. Los japoneses aún encima justificándose en el hecho de mira a estos chinos los subdesarrollados que están, nosotros somos los únicos que podemos salvarlos de este subdesarrollo porque somos una nación moderna, estamos adelantadísimos y sin nosotros esta gente están solos porque fíjate tú las naciones occidentales lo que les hicieron antes. Un poco en plan, es que somos el menos malo. Este relato se les empezó a caer a cachos cuando Chiang Kai-shek montó el nuevo gobierno chino con capital en Nanjing, contando ya con toda una serie de intelectuales formados en Occidente que rompía desde la base la validación moral esta a cuenta de que los chinos eran un pueblo subdesarrollado. Todos esos contactos que tenían con los señores de la guerra, los japoneses, empezaron a fallarles. Y llegaron a la conclusión de que ya no se podía confiar en los chinos para seguir explotando económicamente el territorio. Había que gestionarlo por la fuerza. Así es como se monta la ocupación japonesa de Manchuria de 1931
y la proclamación del falso estado de Manchukuo en 1932, trayéndose del exilio a un emperador títere que fue Puyi. Esto te lo vendían los japoneses como que estaban liberando a los manchúes del yugo del dominio Han, del dominio chino. Venga, sí, que te lo compre quien te crea. Curiosamente, al contrario de lo que pueda parecer, esto no fue liderado por unicejos fascistas. Detrás de esto hubo una clase de jóvenes educados con estudios que les compraron la mercancía, por muy raro que pueda parecer, y que iban por ahí convencidísimos de que los japoneses debían de liderar un nuevo dominio asiático que llegara a igualarse a las naciones occidentales en plan Asia para los asiáticos. ¿Os suena? En fin, después de la creación del estado este de Manchukuo en marzo de 1932, hubo protestas internacionales. Pero vamos, se las pasaron por el forro porque nueva nación asiática dominante, bla, bla, bla. Para colmo, en 1935 el Estado ruso les vendió todas las líneas férreas que habían construido por allí. No voy a entrar aquí en todo el rollo este de la toma de Shanghái, la masacre de Nanjing, los enfrentamientos armados dentro de China, porque es que esto sería súper largo. Quedaos con la idea de que a los japoneses les empieza a entrar la paranoia de que, aprovechando que están distraídos, entre comillas, dándose de leches con los chinos, los rusos les van a atacar. Y otro convencimiento que tenían es que era más que probable que los rusos tuvieran el avance tecnológico suficiente como para que utilizaran armas bacteriológicas. ¿En qué consiste esto? Pues en utilizar armas que no están cargadas de explosivos, sino cargadas de agentes bacteriológicos. Uno que hemos oído muchísimas veces es el famosísimo anthrax. Unos elementos que lo que van es a contagiar a la población y que mueran, mientras que tu ejército cuenta con la vacuna o la medicación que impide que esto les afecte a ellos. A ver, que esto no era nuevo. Este tipo de tácticas se llevan utilizando desde que el mundo es mundo. Se sabe que ya en tiempos de los romanos se contaminaba el agua de pozos y de ríos para que la gente se infectara con lo que fuere y la palmaran todos. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, se utilizaron este tipo de armas, y esto hizo que, finalizada la Primera Guerra Mundial, se firmara el Protocolo de Ginebra en 1925, que prohibía la posesión o el desarrollo de armas químicas y biológicas. Protocolo que, por cierto, firmó Japón. Por lo tanto, se supone que esta paranoia que les había entrado no tenía razón de ser. Pero como no existía ningún organismo que se asegurara de que no había ningún país desarrollando este tipo de armas, mejor investigarlas tú para un por si no vaya a ser que. ¿Os suena? Entre 1932 y 1934 se construye el primer laboratorio en suelo chino bajo dominio japonés destinado a realizar este tipo de experimentos y sometiendo a 600 prisioneros a sus pruebas. Después se fueron montando más hasta que se construyó en 1937 un enorme laboratorio en la aldea de Pinfan, que está a 45 minutos hacia el sur de Harbin. Era tan grande que tenía su propio aeropuerto, sus propios barracones y su propio garito de chicas. En total, 76 edificios construidos todos con mano de obra china. Un año después, en 1938, Ishishiro pasa a ser el jefe de esta base militar. Un médico nacido en Tokio que se había formado en la prestigiosísima Facultad de Medicina de Kioto. Y un tipo que consideraba que las armas bacteriológicas eran fundamentales si Japón se quería adelantar al resto de naciones y consolidar su posicionamiento internacional. ¿Qué pasa? Que para desarrollar esas armas
necesitas saber qué es lo que producen. Necesitas experimentar con ellas. Pero no es lo mismo la experimentación con animales que lo que luego pueda pasar en el cuerpo de un ser humano. Y a eso se dedicó la que se llamó a partir de 1941 Unidad 731. Fijaos bien en la ironía, porque en un primer momento a esto no me lo llaman el Centro de Investigación de Armas Bacteriológicas, que va. Le ponen el nombre tan inocuo de Unidad del Ejército Quantum para el tratamiento de las aguas y antipandemias. Con la excusa de que había habido un brote de cólera en el ejército y entonces es que había que tratar las aguas, que estaba mal aquello. Que yo ya me planteo si no lo hicieron aposta y me envenenaron las aguas para luego tener la excusa. Después van y me lo llaman Unidad 731, que vete tú a saber. Estos tíos tenían clarísimo desde el minuto 1 que lo que estaban haciendo no era ético. ¿Y a qué se dedicaban? Pues sencilla y llanamente a experimentación en humanos. ¿Y de dónde se sacaban los humanos? En papel se supone que eran criminales que sacaban de la cárcel para experimentar. En la realidad era todo el mundo que pillaban por ahí. ¿Que le habías caído mal a uno y te detenían? Pa' allá. ¿Que consideraban que no tenías los papeles suficientes como para estar en Manchukuo? Para allí. ¿Que eras prisionero de guerra? Para allí. ¿Que te habían pillado robando unos caramelos en una pastelería? Para allí. ¿Que un día había que caminar por la acera izquierda y tú habías caminado por la derecha porque había un charco o no había acera? Para allí. Por lo tanto, nos encontramos que los prisioneros, entre comillas, de esta Unidad 731 estaban compuestos por hombres, mujeres y niños. Todos ellos sometidos a los experimentos que a esta gente se les pasaron por la cabeza. No penséis que la cosa se quedaba en la coña bacteriológica, que también. Normalmente me los infectaban con peste o lo que se les ocurriera ese día y a ver qué pasaba. Y vamos a probar con esto, y vamos a probar con este tratamiento, y vamos a probar con esto otro, y a ver qué les pasa, y a ver cómo se mueren, y a ver qué bubones les salen. Bueno, todo ello con un montón de médicos tomando notas y haciendo unos informes maravillosos. ¡Viva el avance de la ciencia! Esto que conste dicho con toda la ironía del mundo. Otra de las burradas que me hacían eran comprobar los efectos de la congelación en el ser humano. A ver cómo se quedan, a ver cuántos dedos pierden según el tiempo que pasen por ahí congelados. Otras era meterlos en una cámara hiperbárica y succionar el aire a ver cómo reventaban. Otra parte la tenían destinada a médicos que acababan de terminar la carrera o que no tenían mucha experiencia o que estaban todavía estudiando. Pillaban a un prisionero, lo herían y tú tenías, 5 o 10 minutos para arreglar esa herida. Sin anestesia y casi que con un cuchillo a la mantequilla. Los resultados todos muy anotados, unos informes maravillosos. ¡Viva la ciencia! De nuevo esto, que se note con toda la ironía del mundo. Otro deporte que tenían estos médicos era que pillaban a uno, me lo abrían en canal y empezaban a sacar cosas de dentro, ni anestesia ni nada, ¿para qué? Y luego lo volvían a montar, lo cosían y tira para afuera. A ver qué pasa. Y les daba igual chicos, chicas, chacos o la edad que tuvieras. Para colmo, si sobrevivías a cualquier cosa de estas, al poco repetían. Así hasta que al final una de estas cosas se te llevaba por delante. O si no estabas muy para que te hicieran alguna otra burrada, se te llevaban a un campo que se supone que era de ejercicios militares, te ataban a un poste y al rato aparecía un avión que lanzaba una bomba con lo que fuere y a ver qué le pasaba al cuerpo humano con eso. Porque total, como ya estabas cascado, que ya no tenías aproveche, pues te aprovechaban para eso. A los seres humanos que utilizaban en estos experimentos, los japoneses los llamaban maruta, que significa un tronco, una rama, un trozo de madera.
Para ellos no eran seres humanos, eran cosas. Pasa el tiempo y, como todo el mundo sabemos, Japón terminó derrotado después de la Segunda Guerra Mundial. El estado títere de Manchukuo duró 30 años y fue liberado por tropas soviéticas. Los japoneses, con Ishishiro a la cabeza, lo que hicieron fue cargarse todo el complejo, todo aquello que pudiera implicarles y todo aquello que pudiera servir de prueba una vez acabada la guerra. Esto incluye a los prisioneros que pudieran quedar vivos en Harbin. A los pocos a los que pudo echar el guante el ejército soviético, los llevaron a juicio entre 1949 y 1956, acusados de crímenes de guerra, y es el famoso juicio Khabarovsky, del que oímos los audios al final de cada episodio. Pero no os hagáis muchas ilusiones porque sí los condenaron. Sin embargo, la mayoría cumplieron 2 años si llegó y a los 2 años para su casa. Alguno hubo que se suicidó y tal, pero nada. Los que habían escapado regresaron a Japón, que como todo el mundo sabe estaba bajo ocupación del ejército estadounidense. Y una se dice, bueno, los detendrían y los juzgarían por crímenes de guerra porque hubo prisioneros de guerra estadounidenses a los que sometieron a las burradas estas. Bueno, pues no. Porque ¿qué les pasó tanto a rusos como a estadounidenses cuando se enteraron de que los japoneses habían llevado a cabo experimentación en humanos para desarrollar armas bacteriológicas? La respuesta es bien sencilla. Hay que echarle mano cuanto antes a todas las conclusiones a las que llegaron después de realizar esos experimentos humanos. No para evitar que en el futuro pasaran este tipo de cosas. No. Porque no sé los soviéticos, pero el ejército estadounidense tenía su propio laboratorio de investigación en Camp Derrick, que esto está a las afueras de Frederick, Maryland. Esto lo hicieron porque como ellos no podían hacer experimentos en humanos, pero aquí tenían todos los datos del equipo de Ishishiro, vamos a utilizarlos en nuestro propio beneficio. Así pasó que los estadounidenses detuvieron a algunos colaboradores de Ishishiro, los juzgaron, pero al propio interesado no. Vale que el tipo fingió su muerte e hizo que su familia montara el funeral y todas estas cosas. El fulano, guerra o no guerra, una almita de la caridad no era. Era un bicho. Bueno, no. Era un monstruo. Al final lo localizaron en enero de 1946, viviendo tan tranquilito, retiradito en Tokio, en su casoplón. No lo arrestaron y siguió haciendo su vida normal y corriente, simplemente me lo interrogaron durante 7 semanas, fíjate tú qué sufrimiento, en su casa, no vaya a ser que tuviera que desplazarse, y el tipo negó todas y cada una de las acusaciones diciendo que, bueno, que vamos a ver, nunca en la vida jamás habían experimentado sobre seres humanos, en todo caso con animales. Y les empezó a sacar documentación que lo demostraba, que por supuestísimo había enterrado por todo el jardín de su casa. Para colmo, los estadounidenses súper contentos porque, fíjate tú, era una persona encantadora y proestadounidense. Toma ya. Aquí el problema estuvo en que a partir de 1947 algunos de los colegas de este hombre empezaron a largar y empezaron a contar todas las burradas que había hecho la Unidad 731. Aún así, las autoridades estadounidenses decidieron que no se le podía juzgar porque sus resultados fueron considerados fundamentales para el avance de los Estados Unidos en este campo, dado que ellos no iban a poder realizar experimentos en humanos. Y toda la documentación que los estadounidenses consiguieron de estos japoneses indultados fue mantenida en secreto durante décadas. Solamente a partir de 1990 es que se dio acceso a este tipo de documentación. Y cuidado que los soviéticos 3/4 de lo mismo. Esa información era oro puro.
Se sabe que el gobierno de Estados Unidos utilizó armas bacteriológicas durante la Guerra de Corea, resultado precisamente de las investigaciones de EC0. En China, como no sobrevivió nadie, el complejo se destruyó por completo antes de que llegaran las tropas soviéticas. Y hasta que por fin pasó a formar parte de la China comunista, hubo una guerra civil de por medio, todo esto se obvió. Era muy difícil demostrar qué es lo que había pasado allí, era muy difícil poder tener el testimonio de alguien que afirmara qué es lo que estaba pasando allí dentro. La mayoría de testimonios eran de gente que había estado trabajando allí, pero no había estado en el meollo de lo que era el edificio principal, donde se llevaba a cabo todo esto. Y al contrario que los campos de concentración nazis, aquí no se conservan ni fichas, ni archivos, ni nada de nada. Se supone, una estimación así un poco a voleo, que fueron asesinados entre 3.000 a 10.000 personas. Y Harbin no fue el único complejo, hubo muchísimos más repartidos por toda China. A partir de finales de los 90 del siglo pasado, el Partido Comunista Japonés, representado por el abogado Tsuchiya Koken, que por cierto era pro gobierno de Corea del Norte, junto con el gobierno chino, exigieron una compensación económica a las familias de las víctimas. El 19 de julio de 2005, la Corte Suprema de Tokio reconoció que hubo una investigación para realizar una guerra bacteriológica, pero negó las acusaciones, citando que el gobierno no tenía responsabilidad sobre las mismas. El 2 de mayo de 2007, la Corte Suprema comunicó al equipo legal de las víctimas que negaba su recurso, alegando que las normas del procedimiento civil y la inmunidad del Estado impedían que este mismo fuera aceptado. Un proceso legal que había llevado 10 años y que terminó en nada. Hoy en día se pueden visitar las pocas ruinas que quedan del sitio y bueno, está el museo que montó el hombre este con las cosas que fue encontrando por ahí, la documentación que ha ido recopilando, porque la gente de la zona se quedó con algunas de las cosas que pertenecían a los laboratorios para utilizarlas en la cocina. Bueno, esto significa que a pesar de que la unidad 731 había desaparecido, el complejo había sido destruido, siguió cayendo gente muerta a cuenta de utilizar el material que vete tú a saber lo que había allí. Todo esto que os he comentado sale en la serie. Es lo bueno del guión que se me han marcado porque logra introducir cada uno de estos puntos de una manera orgánica, sin que se note ahí forzado, y te queda una visión global muy buena y muy concreta de qué es lo que estaba pasando, cómo se había montado, la reacción de cada una de las personas que estuvieron implicadas y cómo terminó todo esto y cómo se ignoró todo esto. Aún encima logrando algo complicadísimo, que es el no presentar a los japoneses como esa especie de malignos terribles. Vale que sí, que EC0 sale y da mucho miedo, pero hay toda otra serie de personajes que ves cómo tienen sus dudas morales, pero como personas de a pie era muy difícil que hicieran algo. ¿Qué haces? Es que una vez que han entrado en esa rueda, es dificilísimo salir. Así pasa que muchísimos de ellos pierden por completo su humanidad. En el episodio 13 hay un diálogo interesantísimo entre el pintor, que se llama Arakawa, y un jovencísimo recluta de 16 años al que llama Narita-kun. El chico joven empieza a tener sospechas de que Arakawa no es lo suficientemente fiel a la causa japonesa y le dice que debería de estar agradecido de poder vivir allí y que en un primer momento había deseado ir a ese sitio. Entonces Arakawa le contesta diciendo: ¿realmente piensas que este sitio es tan maravilloso? ¿Realmente piensas que lo que está pasando aquí está
bien? A lo que Narita-kun le responde: todavía estoy aprendiendo y creciendo. Me adaptaré a todo lo que ocurra aquí. Sigue la conversación y en un momento determinado Arakawa, ya desesperado, le dice: están experimentando con seres humanos aquí. A esa gente que está en el edificio 7 y en el edificio 8, los están infectando con bacterias y observando sus síntomas. Incluso han llegado a realizar disecciones en personas vivas y tomado muestras de sus órganos. También han usado gas tóxico para matar gente. No han escatimado ni a niños ni a mujeres embarazadas. ¿En serio crees que ese tipo de cosas están bien? Narita-kun le corta diciendo enemigos. Arakawa se queda sorprendido y le dice: ¿perdón, qué has dicho? Y este chico de 16 años le contesta con un monólogo que nos pone los pelos de punta y que no se va mucho de algunas cosas que estamos oyendo últimamente. El chico dice: esa gente son enemigos, ¿verdad? Esa gente que mencionas, esos maruta que están siendo usados en experimentos, son todos nuestros enemigos. Por lo tanto, ¿qué hay de malo en usar la sangre de nuestros enemigos para hacer armas que nos beneficien? Y esto es lo terrible de la guerra, de considerar al otro el enemigo, de deshumanizarlo y deshumanizarte, y de ese ellos o nosotros. Una serie que da para reflexionar mucho, que me ha impactado profundísimamente y que me da rabia que si esto llevara adelante el nombre de Steven Spielberg o llevara adelante el nombre de una productora como es HBO, se estaría llevando todos los premios que en el mundo han sido. Y se la estaría viendo todo el mundo como se vieron Chernobyl, y el tema de la unidad 731 sería de sobra conocido por el gran público, igual que se conoce lo de Auschwitz, e igual que se conoce todo el tema del Holocausto. Aunque conociendo el tratamiento que le mete Hollywood y las productoras occidentales, casi que mejor que no le hayan metido mano a esto. Y quiero terminar este programa con una frase que dice el historiador dentro de la serie: si las víctimas olvidan, ¿cómo podrán los culpables recordar lo que han hecho? Hay que recordar, porque recordar es no volver a repetir. Recordar es saber qué decisión tomar cuando te encuentras con algo así de nuevo. Recordar es hacer justicia a las víctimas. Sé que el programa de hoy ha sido duro para la gente que haya llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Si no la habéis visto, os animo a verla, aunque con calma. No se pueden ver 2 episodios al día ni hacer maratones. Esto requiere su tiempo. Y si la habéis visto, espero que os haya servido como me ha servido a mí para plantearme muchísimas cosas. A la poquita gente que quede escuchando, os pido que recomendéis el podcast por ahí. Ya sabéis, dirigidlos a izakayapodcast.com. No les digáis: ay, fíjate tú, que es que trata esos temas tan serios. A ver, es cuestión de animarlos a escuchar, no de espantarlos. Además que es una página muy completita, no solamente están los programas, están las redes sociales, lo del canal de Discord, el canal de YouTube. Vamos, que cubre muchos frentes. Si alguien por aquí es de los que las redes sociales no les motiva, pero os apetece hacer un comentario sobre lo que trata hoy, tranquilidad, que tenemos un email: laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yané.